Bien, en esta oportunidad un saludo cordial y mi respeto para el doctor Magíster Raúl Rojas Huari, docente de la Universidad Franklin Roosevelt. Me presento, soy el alumno Mendoza Osorio Ezequiel Elías, estudiante de la Facultad Estomatología Ciclo 1. En esta oportunidad desarrollaré las preguntas que vino en el consolidado 2, que yo desarrollé en el examen correctamente, solamente dos preguntas, haciendo una nota de 4 puntos. En esta oportunidad desarrollaré explicando por qué es la respuesta correcta y por qué las otras alternativas no, para poder así subir de nota. Y voy de esta manera. El planteamiento o pregunta número 1 dice: una paciente de 34 años presenta episodios frecuentes de epistasis unilateral luego de una cirugía ortognática. Durante la evaluación endoscópica se identifica sangrado activo en la región anteroinferior, del tabique nasal, zona conocida por su abundante anastomosis vascular. El cirujano pregunta a los estudiantes cuál es el nombre anatómico de esta región. ¿Qué opción corresponde correctamente? A. Coana. B. Vestíbulo nasal. C. Área de Kienzlbach. D. Receso esfenoetmoidal. E. Cornete superior. En esta pregunta nos plantea de una epistasis y de la región anteroinferior del tabique nasal. Por ende, la respuesta correcta sería el área de Kienzlbach. ¿Por qué? Porque el área de Kienzlbach está en la parte anteroinferior del tabique nasal y tiene muchos anastomosis arteriales. Pues en este sitio es más frecuente la epistaxis, que es pues, ¿no?, el sangrado nasal. ¿Y por qué las otras respuestas no son correctas? Por ejemplo, la coana. La coana no es una zona típica de epistasis. La B, la vestíbulo nasal, pues no tiene el plexo vascular mencionado. La C es la correcta, el área de Kienzlbach. Ya expliqué. La D, receso esfenoetmoidal. El receso esfenoetmoidal pues no corresponde al sitio del sangrado frecuente. La E, el cornete superior. El cornete superior es una estructura ósea de la pared lateral nasal. No es el área vascular discreta. De esta manera paso al planteamiento número 2 y dice: durante una cirugía de tiroides, un paciente desarrolla posteriormente disfonía intensa y dificultad respiratoria leve. En la laringoscopía se observa parálisis de una cuerda vocal. El cirujano explica a los estudiantes que una estructura nerviosa ubicada cercana al surco traqueoesofágico fue lesionada durante el procedimiento. ¿Qué nervio fue afectado más probablemente? Alternativa A, nervio glosofaringeo. Alternativa B, nervio laringeo superior. Alternativa C, nervio hipogloso. Alternativa D, nervio laringeo recurrente. Alternativa E, nervio frénico. En esta pregunta nos plantea de una cirugía de tiroides y un parálisis de una cuerda vocal. Entonces, la respuesta correcta sería la D, el nervio laringeo recurrente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el nervio laringeo recurrente pasa cerca al surco de traqueoesofágico y puede lesionarse en una cirugía de tiroides. Y cuando se lesiona puede causar parálisis de una cuerda vocal o dificultad también respiratoria. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, nervio glosofaringeo. Pues el nervio glosofaringeo está relacionado con el faringe y el gusto tercio posterior de la lengua, no con las cuerdas vocales. La B es el nervio laringeo superior. El nervio laringeo, si se lesiona el nervio laringeo superior,
Su lesión altera los tonos agudos, pero no suele causar un parálisis completa de una cuerda vocal. La C, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso controla el movimiento de la lengua, ¿no? No tiene nada que ver con las cuerdas vocales. Eh, la alternativa E, nervio frenético. El nervio frénico. El nervio frénico inerva el diafragma, ¿no? Y paso al planteamiento número 3. En el planteamiento número 3 dice, un niño de 6 años es llevado de emergencia por fiebre alta, dificultad respiratoria y posición inclinada hacia adelante para respirar. Presenta estridor inspiratorio y cialorrea marcada. El médico sospecha epiglotitis aguda y explica a los estudiantes que la inflamación es una estructura cartilaginosa específica, puede obstruir rápidamente la vía aérea superior. ¿Cuál de las funciones principales de la estructura afectada? La pregunta dice, ¿cuál es la función principal de la estructura afectada? Alternativa A, regular la tensión de las cuerdas vocales. B, filtrar partículas inhaladas. Alternativa C, calentar el aire inspirado. Alternativa D, producir resonancia vocal. Alternativa E, evitar el ingreso de alimentos hacia el laringe durante la deglución. En este planteamiento nos está hablando de la epiglotitis, ¿no? De la epiglotis. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa E. La alternativa E es evitar el ingreso de alimentos hacia la laringe de la deglución. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la estructura afectada es la epiglotis. Es un cartílago que durante la deglución cierra la entrada de la laringe, evita también que los alimentos entran a la vía respiratoria, pero cuando se inflama puede obstruir rápidamente también el paso del aire. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, dice la alternativa A, regular tensión de las cuerdas vocales. Pues esta función no lo cumple la epiglotis, sino esta función lo cumple el músculo cricotiroideo. La alternativa B, filtrar partículas inhaladas. Tampoco lo cumple la epiglotis. Esta función lo cumple la mucosa respiratoria y las vibrisas. La alternativa C, calentar el aire inspirado. Tampoco, ¿no? Esta función lo cumple la cavidad nasal, no la epiglotis. La alternativa D, producir resonancia vocal. La alternativa D, pues en producir la resonancia vocal participa la faringe, la cavidad resonadores, pero no participa la epiglotis. Por lo tanto, es una respuesta incorrecta. Pero sí, la alternativa es la correcta, ¿no? Ya expliqué por qué. Ahora me voy al planteamiento número 4. Dice, un paciente de 67 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta dificultad respiratoria progresiva y disminución del intercambio gaseoso durante la discusión clínica. El docente recuerda que el intercambio de dióxido de carbono ocurre en estructuras microscópicas terminales de las vías aéreas respiratorias inferiores. La pregunta es, ¿en qué estructura ocurre principalmente este proceso? Alternativa A. Alternativa A dice bronquios segmentarios. Alternativa B, bronquios terminales. Alternativa C, en la tráquea. Alternativa D, alveolos pulmonares. Alternativa E, en la pleura visceral. En este planteamiento número 4 nos plantea del intercambio gaseoso, ¿no? Del intercambio, en dónde ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D, alveolos pulmonares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono ocurre principalmente en los alveolos pulmonares, ¿no? En los alveolos pulmonares.
¿Por qué? Porque tienen paredes delgadas y están rodeados de capilares, ¿no? Y ahora, ¿por qué las otras respuestas no son correctas? Por ejemplo, bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios, los bronquios segmentarios solo conducen aire, no hacen un intercambio. La B, bronquios terminales. Los bronquios terminales pues conducen el aire, pero no realizan un intercambio gaseoso, ¿no? Un intercambio gaseoso, mejor dicho. La C, la tráquea. La tráquea cumple una función conductora del aire, más no de un intercambio gaseoso. La alternativa E, pleura visceral. La pleura visceral es una membrana que recibe el pulmón, no participa en la hematosis. Ahora me voy al planteamiento número 5. El planteamiento número 5 dice: durante una práctica de anatomía, un docente explica que la tráquea permanece abierta gracias a estructuras cartilaginosas incompletas que evitan su colapso durante la respiración. Luego pregunta cuál es la forma característica de dichos cartílagos. ¿Qué opción es la correcta? Alternativa A, cartílagos circulares completos. Alternativa B, cartílagos en forma de C. Alternativa C, cartílagos triangulares. Alternativa D, cartílagos planos fusionados. Alternativa E, cartílagos ilecoidales. En este planteamiento nos está hablando de cartílagos de la tráquea, prácticamente de cartílago de la tráquea. Por lo tanto, la alternativa correcta sería cartílagos en forma de C. La alternativa B sería la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque la tráquea posee anillos cartilaginosos incompletos en forma de C, que ellas pues no evitan el colapso o mantienen abierta la vía aérea. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, cartílagos circulares completos. Los cartílagos circulares completos pues es incorrecto porque los anillos traqueales son incompletos. La alternativa B es la alternativa correcta, pero la alternativa C dice cartílagos triangulares. Cartílagos triangulares. Cartílagos triangulares. ¿Por qué no es correcta? Porque la tráquea no posee esta forma cartilaginosa. La alternativa D, cartílagos planos fusionados. Pues esta protege a las cuerdas vocales. Y la alternativa E, cartílagos ilecoidales, pues los cartílagos ilecoidales da soporte y flexibilidad al conducto respiratorio, ¿no? Y ahora me voy al planteamiento número 6. Dice: un paciente de 63 años, fumador crónico y con antecedentes de enfermedad periodontal severa, consulta por tos persistente, pérdida de peso y dificultad respiratoria progresiva. Durante la discusión clínica interdisciplinaria, el docente explica a los estudiantes de odontología que la irrigación funcional de los pulmones depende de un circuito vascular específico encargado de llevar sangre desoxigenada hacia los alvéolos para realizar hematosis. ¿Cuál de los siguientes vasos cumple principalmente esta función? Alternativa A, venas pulmonares. Alternativa B, arterias coronarias. Alternativa C, arterias pulmonares. Alternativa D, vena cava superior. Alternativa E, aorta torácica. En este planteamiento nos está hablando de una irrigación funcional a los pulmones, ¿no? ¿Qué arteria cumple esa irrigación a los pulmones? La respuesta correcta sería la respuesta de la alternativa C, las arterias pulmonares. ¿Por qué? Porque las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para realizar la hematosis
o sea, el intercambio gaseoso de los alveolos, ¿no? ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, venas pulmonares. Pues las venas pulmonares llevan sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y la alternativa B, arterias coronarias. Las arterias coronarias irrigan al corazón, pero no a los pulmones. Alternativa C, la alternativa C es correcta, pues, ¿no? Las arterias pulmonares. La alternativa D, vena cava superior. La alternativa B, la vena cava superior, pues lleva sangre venosa hacia la aurícula derecha, pero no participa directamente en la hematosis pulmonar. La alternativa E, aorta torácica. Esta distribuye sangre oxigenada en el cuerpo, pero más no lleva sangre a los alveolos para el intercambio gaseoso, ¿no? Por eso es la incorrecta. Ahora me voy al planteamiento número 7. Dice, un paciente de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo acude a consulta odontológica para una extracción múltiple durante la amnesis. Refiere dolor opresivo retroesternal al esfuerzo y episodios de disnea. El docente aprovecha el caso para acordar a los estudiantes que el corazón recibe irrigación propia mediante arterias que nacen directamente de la aorta ascendente. ¿Cuáles de las arterias encargadas principalmente de irrigar el miocardio? O sea, nos está hablando, nos pregunta cuáles son las arterias, ¿no? Que encargan principalmente de irrigar al miocardio. Alternativa A, arterias pulmonares. Alternativa B, venas cavas. Alternativa C, venas coronarias. Alternativa D, arterias bronquiales. Alternativa E, venas pulmonares. Dice, en este planteamiento número 7 nos está hablando de la propia irrigación del corazón. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa C, las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias nacen de la aorta ascendente y son las encargadas de irrigar el miocardio, ¿no? Porque el corazón necesita su propio aporte sanguíneo porque trabaja continuamente. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, las arterias pulmonares, porque las arterias pulmonares llevan sangre hacia los pulmones, pero no al corazón. La alternativa B, venas cavas. Las venas cavas retornan sangre al corazón, no irrigan al miocardio, pues ellos se encargan de retornar. Y la alternativa C es la respuesta correcta, ya expliqué. Y la alternativa D dice arterias bronquiales. Las arterias bronquiales irrigan a los bronquios y el tejido pulmonar, no al miocardio. La alternativa E, venas pulmonares. Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿no? Ahora me voy al planteamiento número 8. Dice, un paciente con antecedentes de fiebre reumática presenta dificultad respiratoria y soplo cardíaco audible durante la auscultación. La ecocardiografía muestra insuficiencia de la válvula ubicada en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes válvulas está afectada? A, válvula mitral. B, válvula pulmonar. C, válvula tricúspide. D, válvula aórtica. E, válvula semilunar derecho. Pues en esta pregunta nos está preguntando, ¿no?, ¿qué válvula está más afectada? La respuesta correcta sería la válvula mitral. ¿Y por qué?
porque la válvula mitral está situada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y es bicúspide, y, y es por eso, ¿no? ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, ¿no? La alternativa A es la correcta, pero la alternativa B dice la válvula pulmonar. La válvula pulmonar no, se encuentra entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, ¿no? Y la alternativa C, válvula tricúspide. La válvula tricúspide está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, no está en el ventrículo izquierdo, o es la válvula, ¿no?, mitral bicúspide, como la válvula mitral. Y la alternativa E, venas pulmonares, dice, ¿no? La alternativa, mejor dicho, me confundí, discúlpame doctor, con la respuesta número 7 de las venas, me confundí, pero retomo. Dice la alternativa E, válvula semilunar derecha. La válvula semilunar derecha no corresponde anatómicamente a la válvula entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Ahora continúo con el planteamiento número 9. Dice, un paciente con hipertensión crónica presenta aumento del grosor de la pared ventricular izquierdo. El cardiólogo explica que esta adaptación ocurre porque dicha cavidad debe generar suficiente presión para impulsar sangre hacia toda la circulación sistémica. ¿Cuál es la principal función del ventrículo izquierdo? ¿No? En esta pregunta número 9 nos está hablando cuál es la función principal del ventrículo izquierdo. Pero la respuesta correcta sería la alternativa C, bombear sangre hacia la circulación sistémica, ¿no? ¿Y por qué es correcta? Porque el ventrículo izquierdo tiene paredes gruesas, porque debe generar mucha presión para enviar sangre oxigenada a todo el cuerpo mediante la circulación sistémica, ¿no? ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, enviar sangre hacia los pulmones. Pues esta función lo cumple el ventrículo derecho. Recibir el sangre desoxigenada, pues esta función eh, lo cumple la aurícula derecha, porque recibe sangre desoxigenada. Y la D dice regular el retorno venoso. El retorno venoso, este no es una función del ventrículo izquierdo. La E, oxigenar directamente la sangre. Pues la oxigenación ocurre en los pulmones, más no en el corazón. Por eso no es la respuesta correcta la E. Y el último planteamiento sería, durante una evaluación clínica, o sea, ya estoy en el planteamiento número 10, el último, ¿no? Durante una evaluación clínica, un estudiante identifica que las venas cavas desembocan directamente en una cavidad cardíaca específica. Dice la pregunta, ¿en cuál de las siguientes cavidades desemboca la sangre venosa sistémica? La alternativa A, aurícula izquierda. Alternativa B, ventrículo izquierdo. Alternativa C, ventrículo derecho. Alternativa D, aurícula derecho. Alternativa E, tronco pulmonar, ¿no? En este planteamiento, ¿no?, nos está hablando en cuál de las siguientes cavidades desemboca la sangre venosa sistémica. Pues desembocadura de las venas cavas, prácticamente, dice, nos está hablando de las venas cavas. La respuesta correcta sería la aurícula derecha, la alternativa D. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vena cava superior y la vena cava inferior llevan sangre venosa sistémica hacia hacia la aurícula derecha. Desde allí pasa al ventrículo derecho
para ir a los pulmones, ¿no? Por eso es la respuesta correcta, la alternativa D. ¿Y por qué las otras alternativas no son correctas? Por ejemplo, la alternativa A, aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de las venas pulmonares. Y la alternativa B, ventrículo izquierdo, bombea sangre hacia el cuerpo. El ventrículo derecho, la respuesta C, el ventrículo derecho recibe sangre desde la aurícula derecha y no directamente de las venas cavas. Y la alternativa E, tronco pulmonar, pues el tronco pulmonar transporta sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Muchas gracias. Concluyo mi desarrollo de las 10 preguntas. Y nada, gracias.